Lo que no sé es si ya está grabando o cómo ver. Creo que el puntito rojo dice que está grabando. Sí, eso ya nos indica que está video grabando, ¿va? Muy bien, pues van a salir los bloopers en la grabación. Bueno, entonces, pues vamos a empezar con estas estrategias. Realmente las que se ven en un programa completo, pues también son varias. Yo les voy a compartir solo dos principalmente. En realidad son tres, pero podríamos decir de manera general que vamos a ver dos, ¿no? Son las principales. Vamos a empezar primero como unificando. Empecemos con esta reflexión, ¿no? ¿En qué pensamos cuando escuchamos esta palabra adolescente? Yo sé que nos acompañan el día de hoy estudiantes, que nos acompañan padres, pero incluso desde que uno puede ser, ¿no? Desde que uno atraviesa por la etapa adolescente, tiene una concepción del adolescente. Entonces, no sé, a ver en los comentarios, ¿a qué les suena adolescente cuando se dice esa palabra? ¿Qué les suena? ¿Yo los leo o pueden activar sus micrófonos para decirlo? Sí, claro, yo también te voy ayudando con la otra plataforma, entonces, pues Sí. igual los que nos están viendo desde las otras plataformas, adelante, pueden, igual irnos compartiendo, ¿sale? Ahí échenle una palabrita. ¿Qué significa para ustedes? ¿A qué les suena? Que tiene hasta una connotación etimológica, ¿te acuerdas? Ujú. Que nos lo enseñaron todos en la preparatoria, seguramente cuando estuvimos en orientación educativa, ahí seguro nos hablaron de la adolescencia. Sí, y que además toda esta concepción pues pesa mucho. Por ejemplo, aquí yo ya veo que dice etapa de cambios físicos, psicológicos y emocionales, ¿no? Eso es algo como que ya sabemos distinguirlo o lo tenemos muy presente. Pero generalmente cuando dice etapa de cambios, ¿no? Y ya decimos no, psicológicos, y entonces decimos no, es que está en la edad de la punzada, ya sabes, nada le acomoda, anda de rebelde, o sea, como que empieza a tener, aquí no lo dice, ¿no? En este comentario dice que son cambios, pero muchas veces se asocia o se enlaza con aspectos negativos. Incluso se dice, ay, no, ya déjalo, ya ves cómo está, ¿no? Entonces, ¿qué? Ya ves que está en su etapa, ¿no? O en su edad. Entonces, eso. ¿Alguien más se animó a decir algo? Sí, mira, por acá nos comparte un alumno, nos dice, bueno, todos sabemos que es cuando cuando nos peleamos más con los papás, ¿no? Ajá, es una etapa de Pero conflicto, ¿no? Podría ser. sí. Ujú. Ujú. Alguien más dice por acá, etapa en la que no sabemos ni qué onda. Sí, hay mucha confusión definitivamente, un montón de confusiones. ¿Hay algo más? Y bueno, alguien más comentaba, ¿no? ¿Cómo saber cuándo estoy en la adolescencia? Eso es algo muy, muy importante porque también se nos marcan etapas, más bien edades, pero Ujú. no precisamente quiere decir que en cuanto cumplo el día de mi cumpleaños, que estoy en esa edad, ya ¡bum!, ¿no? Apareció la magia o el Sí, terror, claro. dependiendo como lo queramos ver. Bueno, si no hay otros comentarios, voy a seguir y seguramente esto se va a ir resolviendo y si no, pues lo retomamos como hacia el final. Pero Ujú. me gusta preguntarles esto siempre que hablamos de adolescentes porque nuevamente les digo, hay una connotación ya de la palabra adolescente que generalmente tiene un peso negativo. Y esto es, pues yo no sé si es muy bueno, muy malo, pero no debería de ser ninguna de las dos, ni bueno ni malo, sino solamente que lo consideremos como una etapa, como bien nos decían ahorita. Es una etapa de cambios psicológicos, emocionales, físicos. Y entonces, fíjense, la Organización Mundial de la Salud define este periodo como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. Para la Organización Mundial de la Salud da un rango más amplio del que generalmente conocemos en México, ¿no? En México nos dicen que por ahí de los 12 a los 18 años, pero la OMS se centra un poco más en desde el momento en el que empiezan los cambios. Y nuevamente aquí vuelvo a aclarar, no es que exactamente cuando cumplo los 10 años o los 12 años en nuestro país, porque fíjense también, ahí sería como súper diverso, ¿no? No, pues en México empezamos a ser adolescentes a los 10, a los 12, pero en otras partes del mundo a los 10, ¿no? Entonces, más Ujú. bien se va a caracterizar por los cambios físicos, los intereses, incluso empiezan a haber una serie de cambios, incluso de actitud, ¿no? Como esta búsqueda de la autonomía,
querer un poco más el espacio, sí de cuestionarme tal vez como un poco el papel en el mundo. Todo esto empieza a señalar que hay un cambio en la adolescencia. Y claro, bueno, los cambios físicos que son evidentes, ¿no? Y que de eso nos han hablado mucho. Entonces, pero fíjense que la etapa de la adolescencia es una etapa de transición con crecimiento y cambios acelerados. Entonces, esta etapa es la que da los cambios más rápidos solo después de la lactancia. Entonces, la lactancia es la etapa más rápida en donde el bebé va creciendo y empieza a tener un montón de cambios. O sea, vamos viendo el cambio muy acelerado. La segunda etapa que tiene esta característica de ser así de acelerada es la adolescencia. Dura muy poco. O sea, para nosotros o los que ya pasamos por ahí, pues puede parecer que son muchos años, ¿no? Que es mucho tiempo, pero en realidad comparado con otras etapas, por ejemplo, los que ya estamos en una etapa adulta, pues vamos ahí, ¿no? Durante un montón de tiempo, pero los adolescentes la atraviesan de manera muy rápida. ¿Qué implica la adolescencia? No es, o sea, es una etapa que justamente no debería de tener esta connotación negativa porque implica muchos aspectos positivos. Simplemente la adolescencia es un periodo de preparación para la etapa adulta, o sea, es una piedra angular en la vida de cualquier ser humano. Entonces yo por un lado digo, ojalá la adolescencia durara más porque es una etapa genial, es una etapa en donde hay ímpetu, hay ganas, hay energía, nada nos duele, o sea, es maravillosa, pero obviamente también tiene algunas complicaciones, ¿no? Creo que como toda etapa. Entonces, pues va a ser un sinónimo de crecimiento excepcional, de gran potencial, de independencia social y económica. Probablemente en México no nos hace mucho ruido, pero sí para muchas partes en el mundo, está muy determinada la finalización de la adolescencia con este cambio o independencia económica, en donde los hijos salen de casa, al menos aunque sigan recibiendo el apoyo de sus papás, pero los hijos salen de casa y empiezan a aprender a resolver muchas cosas. El desarrollo de la identidad, esto es importantísimo, adquirir aptitudes necesarias para establecer relaciones de adulto, fíjense qué imprescindible, ¿no? Es esto, porque durante esta etapa nosotros vamos a estar haciendo un entrenamiento o unos ensayos de lo que va a ser la etapa adulta y cómo me voy a relacionar con esos otros adultos con los que me voy a encontrar. Y por lo tanto también voy a aprender a asumir esas funciones de adulto y este es algo que generalmente no lo tenemos tan presente o yo casi no lo escucho cuando hablamos de aspectos psicológicos, pero la capacidad de razonamiento abstracto es importantísima en esta etapa. Por lo tanto, fíjense, muchas veces se piensa que algunos profesionales de la salud satanizamos el consumo de drogas, ¿no? Y yo creo que muchos no es que lo satanicemos, sino que nos preocupa. ¿Por qué? El cerebro todavía está en un proceso de desarrollo biológico, todavía no se ha acabado de formar. El desarrollo del cerebro va a terminar, o sea, lo último que se desarrolla es la parte frontal. En la parte frontal tenemos el control de nuestros impulsos, es decir, lo que nos ayuda a anticiparnos a las consecuencias negativas o positivas. También hay una serie de funciones ejecutivas como la cuestión de planeación, de organización, que incluso atención, ¿no? Que están aquí, están fijadas. O bueno, esperamos que ahí se fijen. Durante la adolescencia, el consumo de sustancias puede ser muy perjudicial para que esta parte del cerebro pueda adquirir su máximo funcionamiento. Y entonces, por eso vemos que chicos que empezaron con consumo muy temprano de sustancias pueden incluso tener de más adultos problemas para regular sus impulsos. Entonces, yo al menos no es que diga las drogas son malas, son lo peor, no experimenten, tampoco les digo que experimenten, ¿no? Pero sí creo que en buena medida a los profesionales de la salud lo que nos preocupa es el riesgo de que ese cerebro no cumpla con su desarrollo, pero además esa capacidad de razonamiento abstracto que se va a necesitar durante la adultez o incluso en las etapas, por ejemplo, universitarias, son importantísimas, ¿no? Entonces, por eso es que nos preocupa un poco esto, no es que no tenga ninguna razón de ser, ¿no? Esa preocupación.
Sí, claro, no es nada más satanizar por satanizar, sino es como cuando los adultos nos dicen, pues si te lo estoy diciendo es por algo, ¿no? Porque evidentemente hay una razón de ser, si no, pues de todas formas, el estudio, no, esto ha llevado también mucho tiempo de estudio, el estudio de estas sustancias también, y que incluso pues ahorita está un tema pues muy controversial, bueno, que ya tiene algunos años, esta cuestión de la legalización del cannabis, ¿no? Entonces, y que muchos tienen como por ahí algunas cuestiones como a favor y otros en contra, pero pues también, o sea, lo que nos muestra la ciencia es lo contrario, ¿no? Esta cuestión del desarrollo del cerebro, que creo que en la adolescencia pues es una etapa que es fundamental pues para este proceso. Sí, o incluso esta parte como medicinal que se ha defendido del consumo Exacto. de marihuana. Hay muchos investigadores, uno de ellos importantísimo es el doctor Prospero, así alguien lo quiere googlear, es muy interesante su trabajo, tiene por ahí en YouTube algunas conferencias, es buenísimo, de verdad es un deleite escucharlo, pero él, por ejemplo, no se opone, ¿no?, al uso de la marihuana, ha investigado muchísimo, tiene mucha evidencia a favor del uso de la marihuana, pero más bien creo que yo me equivoqué al decir de la marihuana, más bien de la sustancia activa que podemos encontrar en la planta de la marihuana, ¿no? Ujú. Entonces, pero él tiene algunas limitaciones, o sea, incluso aunque él estudia, la apasiona, tiene algunas limitaciones como restringirlo al uso medicinal, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que las otras formas de consumo, cuando es fumada, aparte de que trae otras sustancias, no está aislado el componente activo, que es el que ha mostrado beneficios, pues también pone en riesgo a la salud por la cuestión de que es una droga que se consume fumada y entonces hay una combustión, ¿no?, que afecta pues todo nuestro sistema respiratorio. Entonces, Claro. sí, claro, pues como esas cosas, ¿no? Yo lo que siempre les he dicho a los adolescentes y a los papás de los adolescentes es, no vamos a decir, no, las drogas son malas, más bien vamos a conocer cuáles son los efectos de las drogas, qué me podrían aportar de positivo, qué me podrían aportar de negativo, y entonces a partir de eso tomar una decisión, pero en función de mis planes de vida, de mis expectativas, de mis objetivos, porque a lo mejor yo digo, no, pues yo quiero tener, hay chavos que me dicen, no, yo lo que voy a tener es un carro y lo voy a así a super arreglar y todo, pero pues a lo mejor el consumo de sustancias no le está permitiendo cumplir objetivos a corto plazo. Entonces, ¿cómo pretende llegar a ese objetivo un poco más grande, no? Que mira, Elvia, eso es todo un tema, ¿eh? Créeme que, por ejemplo, en esta experiencia que he tenido, sobre todo con los chicos que en bachillerato, con estos alumnos que me parece que es en cuarto semestre cuando se imparte una materia que se llama orientación profesiográfica. Esta materia gira en torno a la toma de decisión, ¿no? Porque pues evidentemente ya están como rumbo para tomar una decisión pues en cuanto al tema vocacional. Pero créeme que es muy difícil como hacerlos conscientes en esta parte de qué tan importante es tomar una decisión y una decisión informada, ¿no? O sea, para empezar, el tipo de decisión que voy a tomar, pero las consecuencias que esto ocurre, ¿no? Y de Ujú. repente parecía que hacen cortocircuito y dicen, a mí no me hables de decisiones, yo voy a vivir mi vida al máximo, YOLO, ¿no? O sea, todas estas Sí, cuestiones que están pues, en este contexto de adolescentes. yo diría en el argot En juvenil, el ¿no? argot juvenil, claro, en la Porque chaviza. en la chaviza, sí, ya nos escuchamos más viejitos, Sal y yo todavía defiendo para no sentirme tan mal, digo, bueno, no hace tanto pasé por ahí, pero la verdad es que Ujú. sí, ya tiene un ratito que pasé por esa etapa, todavía me acuerdo definitivamente, Sí. pero vamos a ver ahorita, creo que es en la siguiente diapositiva, en que justamente ah, un adolescente tiene ciertas limitaciones, biológicamente hablando, o sea, su cerebro todavía no está totalmente capacitado para algunas cosas. Esto es cuando se los decimos a los adolescentes, quizá los alumnos que ahorita puedan estar escuchando digan, ay, no manches, ¿no? ¿Qué me estás intentando decir? Pero no, pues Ujú. es real, ahorita voy a explicar un poquito más de esto. Pero bueno, entonces esta etapa de adolescencia también implica sus riesgos, ¿no? Si bien puede ser una etapa excepcional, los riesgos que tienes que, pues los adolescentes están empezando a salir, o sea, a diferencia cuando somos niños, nuestros papás tienen un mucho mayor monitoreo de nosotros, cuando el adolescente empieza a salir, empieza a tener como un espacio de libertad, en donde se puede
manejar por sí mismo. Son unos primeros ensayos. Pero en esos ensayos puede haber un montón de cosas que no tenemos controlados, que nunca nos habían dicho cómo enfrentarlos, y entonces puede tener una influencia determinante, ¿no? Tanto positiva como negativa, ¿no? Todas las experiencias son negativas, pero puede, o sea, el riesgo está ahí. También, bueno, un ejemplo de eso sería la presión social de otros pares para el inicio de consumo de drogas o el inicio de vida sexual. Yo sé que hay muchos adolescentes que dicen, no, a mí, yo cuando tomé mi primer copa fue por interés propio o porque lo había hecho con mis papás, pero lo que sí se ha visto cuando se pregunta así a nivel nacional en las encuestas nacionales de adicciones es cómo se empieza el consumo de una droga. Y el principal factor es por la invitación de otro par. Por otro par me refiero a otro más o menos de mi misma edad. Entonces, otro me dice, ¿ya probaste el alcohol? Échate una copita, ¿no? Entonces, el factor social es muy importante. Ahora, por eso entonces no vamos a socializar, nos vamos a quedar encerrados en nuestra casa, no, pues no, o sea, socializar y salir y ser independientes y empezar a buscar esa autonomía es necesario, pero hay que ir preparados, ¿no? Dice uno de mis maestros, no hay que ir a la guerra sin fusil, ¿no? Hay que llevar un buen fusil. Entonces, también hay diversos problemas de adaptación, por ejemplo, delincuencia, violencia, esto puede ser un riesgo durante la adolescencia, y también de salud mental. Empezamos a identificar que aparecen, si no se habían presentado antes, empiezan a aparecer episodios depresivos, episodios de ansiedad, trastornos de alimentación o incluso el consumo de sustancias, ¿no? Alteraciones en el desarrollo, esto principalmente por lo que ya les decía del desarrollo del cerebro, tiene que ver con un aspecto biológico, y bueno, la posibilidad de fracaso académico, que esto conlleva muchos otros problemas, porque no solo es el fracaso académico, sino también lo que implica dentro de la familia, el peso que esto tiene, la propia interpretación que el adolescente le da a este fracaso es algo importante. Espérenme, dejen que pase la siguiente. Esta cuestión, el viaje del rezago académico, creo que también tiene otras muchas, como lo mencionabas, ¿no? Consecuencias y que traen como, o sea, más bien vamos hacia esa parte en donde tal vez es algo que no queremos, ¿no? Es algo que muchas veces no lo dimensionamos dentro de estas mismas como decisiones que vamos tomando y que a veces también yo creo que la parte cultural no ayuda demasiado. ¿Por qué? Te lo comento porque, bueno, en este tiempo, igual trabajando con chicos dentro de la parte vocacional, cuando ahora les preguntas, oye, ¿qué quieres ser de grande? ¿O qué es lo que quieres estudiar? Pues muchos se van hacia algo que de verdad lo he estado escuchando de hace como 4 años para acá, que estoy trabajando orientación vocacional con chavos de prepa, y que es, quiero ser narco, quiero ser narco porque pues he visto series en donde, mire, o sea, tienen dinero, tienen a las chavas que quieren, tienen los carros que quieren, pues está bien padre, ¿no? Y pues la verdad, pues yo sí quiero tener dinero, quiero tener carros y quiero tener a las chavas que quieran, ¿no? Entonces, como aquí lo dice uno de los participantes, Maruje, que dice, quiero obtener dinero fácilmente. Uh-huh. Entonces, dentro de esta parte cultural también nos lleva hacia eso, ¿no? Creo que esa parte de decisión y el mexicano como tal, no sé si igual, bueno, en otros países, pero estamos como muy metidos en este tema. Sí, además, justamente, ¿no? Nuevamente agarramos el contexto social, que es uno de los factores de riesgo, en donde, bueno, en México tenemos un problema serio de narcotráfico, de violencia, de abuso de sustancias, que prácticamente vemos que uno va de la mano con otro. Si hablamos de narcotráfico, están en las otras dos cosas. Y creo que en ese momento la expectativa del adolescente, pues como cuando vemos las cosas un poco más sencillas es, lo que yo quiero es el dinero. Digo, ¿quién no quiere dinero? ¿No? ¿Quién no Claro. quiere el carrazo? Yo lo quiero. Pero lo que no conocemos o pensamos que sí, pero que en realidad no se conoce es lo que hay en medio de mi punto ahora, entre llegar al carro, ahí hay un montón de cosas que para empezar, quién sabe si vaya a llegar al carro, porque en una de esas me Claro. toca una balacera, me mandan a matar, ¿no? O sea,
y ya no llegué al carro, ¿no? Y entonces esa expectativa que yo tenía, pues probablemente ya no se dio. Entonces, justamente tenemos que tener en cuenta estos 3 puntos que yo les decía. Siempre que hablamos de adolescentes, sea yo adolescente o tenga un hijo adolescente o yo esté hablando con alguien, o sea, para aquellos futuros psicólogos que van a estar orientando a los padres, tenemos que tener en cuenta primero que un adolescente no es capaz de comprender conceptos complejos. Luego les queremos dar así cátedras de vida, ¿no? Y dicen, no, pues es que mi hijo entienda y yo le quiero decir, no, a ver, todavía el chavo puede ser que no esté preparado, todavía no está habilitado para eso. Lo va a ir aprendiendo, claro que sí, pero hay que ir, nosotros le decimos desde el enfoque que manejo por aproximaciones sucesivas, ¿no? Y cuando veamos que ya lo empieza a cachar, entonces subimos como el nivel, pero no le vamos a dar una gran cátedra porque aparte se va a aburrir, nos va a mandar a la fregada, va a decir, ay, mi papá iba otra vez, ¿no? O sea, perdemos su atención. Luego, Claro. no logra entender la relación entre una conducta y sus consecuencias, justamente como el que dice, ¿no? Mi máximo en la vida es ser narco porque quiero tener dinero. Pues sí, ¿no? Ese es el máximo, pero a lo mejor todavía por eso es que un adolescente requiere tener cierta supervisión de un adulto, porque está jugándose eh, muchas posibilidades de que entre la dificultad de reconocer esta relación, entonces pueda tener una consecuencia muy negativa y muy lamentable, ¿no? También que no puede percibir el grado de control que tiene o puede tener respecto de la toma de decisiones relacionadas con su salud. Es decir, el adolescente se va a aventar, pues es una característica, pero muchas veces no va a saber si esto eh, puede poner en riesgo su salud. Y por eso es que aquí tenemos una gran campaña de prevención, ¿no? O las campañas de prevención están dirigidas hacia los adolescentes para prevenir la forma en la que se tienen las relaciones sexuales, pues anticipándonos al VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, estas son algunas consideraciones que hay que tener. Justamente es el cerebro del adolescente que todavía no está totalmente habilitado. Lo va a estar en algún momento y las probabilidades incrementan de que esto se logre en la medida en la que atraviese mejor esta etapa, ¿no? Y yo creo que esto también es importante explicárselo a los adolescentes, ¿no? Saber que en la medida en la que yo vaya atravesando mejor esta etapa, o sea, atravesarla bien no quiere decir no salir, no disfrutar, no como privarme de todas las experiencias, pero a lo mejor tener un andamiaje o un acompañamiento para que esto vaya pasando, ¿no? Uh-huh. Bueno, el apoyo de la comunidad va a ser importantísimo. No nada más es que el adolescente reconozcamos que no tiene esto, sino que tanto los padres, los miembros de la comunidad en general, es decir, mis vecinos, todos los que andamos ahí en la calle, también las instituciones sociales tienen la responsabilidad de promover el desarrollo y adaptación de estos adolescentes y de intervenir eficazmente para que estos surjan. Pero ojo, esto empieza. Muchas veces lo que queremos, por ejemplo, si hay algún papá escuchando, lo que queremos es que lo que no funcionó o cuando ya tengo un problema, entonces mandarlo a una institución. Eso es como lo primero que hacemos. Pero tenemos que tener presente que el primer núcleo o la primera institución que tiene esa responsabilidad de que este adolescente tenga un buen desarrollo es la familia. La familia es la institución por excelencia para el adecuado desarrollo de nosotros. Cuando un adolescente llega a la institución, quiere decir que porque ya ni la familia ni la comunidad pudieron hacer lo que nos tocaba. Y entonces tiene que llegar a la institución y a veces ya ni la institución, o sea, el problema puede estar de gran tamaño que ya ni la institución pues va a tener los recursos para poder modificar o cambiar eso. Entonces, por eso empezamos en la familia, por eso es algo que en lo que vamos a estar haciendo mucho énfasis, vamos a insistir demasiado, ¿sale? Por ejemplo, imaginemos a un adolescente que vive con unos padres quienes resuelven problemas de manera inteligente y asertiva. Entonces, este adolescente aprenderá que así se resuelven los problemas. Pero veamos el aspecto contrario, ¿no? Pensemos en unos papás que a las primeras de cambio van, le tocan, el otro dice, a mí no me puedes venir a tocar, te voy a dar tus trancazos, ni te metes conmigo, ¿no? Y aparte le dice a su hijo, voltea y le dice, y usted nunca se deje, cabrón. Que la, Obviamente sí. Ajá. perdón, que lamentablemente es el 90% del contexto de nuestros adolescentes.
creo que estamos hablando de un contexto en donde así están creciendo nuestros adolescentes, por lo menos yo te puedo decir en México, ¿no? No quiero generalizar hacia un 100%, pero créeme que igual en estos años que he estado en las instituciones educativas acompañando a adolescentes, ese es el pan de cada día, ¿no? De eso y el divorcio, ¿no? Entre que son papás divorciados, que evidentemente ese divorcio no se dio de una manera tal vez tan pacífica como tuvo que haber sido. Eh, entonces, creo que desde ahí parte, como tú dices, ¿no? Esta primera institución en donde se están formando estos adolescentes, en donde se les están dando estas primeras herramientas pues, para que ellos puedan continuar en este desarrollo, pues está fallando, ¿no? Hay algo que está fallando desde ese punto. Sí, yo incluso conozco a muchos chicos. Digo, yo no soy especialista en adolescentes. Yo particularmente mi trabajo es con adultos, pero definitivamente en algunos momentos de la vida he tenido la oportunidad de trabajar con adolescentes. Cuando trabajo con ellos en la consulta privada o individual, también incluso pública, eh, una de las peticiones del adolescente, aunque no lo verbalice como tal, o sea, no me lo diga, no, pues yo lo que quiero es ser diferente, yo me percato que el adolescente ve a su familia y dice, yo no quiero ser así, ¿no? O sea, ¿cómo mi mamá hace esto? ¿Cómo mi papá hace el otro? Yo no quiero ser así, pero de repente el adolescente se ve envuelto en él, pero no encuentro otra forma de cómo hacerlo. Entonces, muchas veces los chavos tienen así el deseo de no repetir patrones, pero nos pasa como en todo, así a medida de que lo seguimos viviendo, lo seguimos viviendo, lo seguimos viviendo, y además no nos dan otra posibilidad de aprender algo diferente, pues entonces voy a terminar haciéndolo así porque no conozco otras formas, ¿no? Entonces, Claro. muchas veces los adolescentes tienen mucha disposición. O sea, yo recuerdo que al principio yo me negaba así rotundamente y decía, no, adolescentes no, porque creo que también tenía esta concepción de, ay, los adolescentes así, La puro cosa es conflicto. negativa. Ajá, todas Uh-huh. las cosas negativas. Pero cuando los empecé a tratar, pues uno se pone entonces en el lugar del adolescente y dices, pues sí, ¿cómo no? ¿No? O sea, en este contexto, claro que el adolescente lo está sufriendo, no se le está pasando bien y esa rebeldía no es porque quiera, ¿no? O nada más porque, pues sí, esté de retador. Entonces, hay muchas cosas que no precisamente son culpa del adolescente, ¿no? Tampoco Uh-huh. probablemente culpa de los padres porque no lo hacen con esa intención, pero sí que hay que analizar qué está pasando para que entonces encontremos qué hacer, ¿no? Claro. Entonces, fíjense, ¿cuáles son los antecedentes de riesgo, por ejemplo, para el consumo de sustancias? Un solo factor no puede explicar el desarrollo de un riesgo. Hay circunstancias familiares, los pares que tienen conductas similares, aulas escolares con sobrepoblación, por ejemplo, para aquellos que pueden estar dando clases. Este es un factor de riesgo, porque entonces no hay una buena supervisión del alumnado. Entonces esto los pone en mucho riesgo. Modelos no positivos de adultos, más o menos lo que decíamos con los padres o con otros adultos, sociedad con alto estrés, esto que mencionabas, ¿no, Ale? Sí, todos nos bombardean de narco y además la verdad es que la vida está estresante, pues simplemente por lo que estamos pasando, esta es una situación estresante, ¿no? Claro. Abuso físico, sexual, emocional y bueno, la disfunción familiar que puede venir desde el pobre apoyo ante los problemas, castigos severos, violencia intrafamiliar, bueno, aquí dupliqué disfunción, pero también problemas de comunicación y falta de supervisión. Hay incluso algunos papás que dicen, no, yo le doy su espacio. Él tiene su cuarto, yo no me meto con él porque le tengo que dar su espacio. Yo entiendo que es independiente. Oiga, sí, señora, pero no manche tampoco, ¿no? Tiene que saber qué está pasando dentro de ese cuarto, tiene que involucrarse, tiene que comunicarse, ¿no? De una manera diferente con su hijo, porque eso cuando lo deja ahí, le está comunicando algo al adolescente y es de, no me vengas a dar lata, no me quiero enterar, mira, yo ya estaba cansada de estarte cuidando 24 horas, ya, ¿no? Ya Uh-huh. llégale, ya dame un espacio. O sea, también eso le comunica algo al adolescente y claro que el Claro. adolescente pues empieza a responder ante esto. Entonces, fíjense, los estudios, o sea, hay muchísimos estudios, muchos, 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 que hablan de los factores de riesgo y de protección. Cuando hacen un análisis de cuál es el principal factor de riesgo, es el familiar, pero también se vuelve en el principal factor de protección.
Entonces, es importantísimo y por eso es que nosotros dirigimos las intervenciones hacia la familia. En los padres o en los cuidadores se ha identificado como el principal problema una dificultad en la aplicación de reglas, de establecimiento de límites y de sanciones o de poner sanciones que no se cumplen, además de una falta de reconocimiento de los logros hacia los aciertos de los adolescentes. Entonces, estas cosas son, ya cuando se ponen a analizarlos, ¿no? Todas estas personas que nos han proporcionado esta información, dicen, este es un común denominador en las familias, ¿no? No reconocen a sus hijos, no establecen límites claros, no aplican reglas o no dicen cuáles son las reglas de convivencia, pero además amenazan con que los van a sancionar, pero a la mera hora la sanción no llega. Y entonces, estoy moviendo aquí mi cuadrito yo porque luego me tapa. Bueno, entonces la educación a padres de familia y adultos que se relacionan con los adolescentes representa el mejor método para ayudar a estos adolescentes a transitar de la mejor manera por esta etapa. A esto es a lo que le estamos apostando ahorita, que educando a las familias, ¿no? Entrenándolas en habilidades, incluso podríamos decir, podría tener este impacto en que los chicos puedan tener un mejor desarrollo. Ahora, esto de mejorar la comunicación, que yo les decía, este conversatorio se habla de mejorar la comunicación con mi hijo adolescente, ¿no? Pues la mejora de la comunicación inicia con la intención de mejorar el clima familiar. No podemos tener cambios, decía Albert Einstein, no podemos esperar, decía que la locura es esperar que ocurran cosas diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, si yo sigo teniendo exactamente las mismas condiciones, me sigo relacionando de la misma manera con mi hijo o los hijos con los padres, pues esto probablemente no pueda cambiar. Para hacerlo se debe de mejorar las formas de comunicación, observar y tener disposición son indispensables, es decir, a veces les pedimos a los papás o a los adultos, por ejemplo a los maestros, ¿no? Y bueno, en este chico, ¿qué hace bien? Y la respuesta, ¿cuál creen que sea? ¿Cuál crees que sea, Ale? ¿Qué hace bien este chico? Nada hace bien. Ajá, ¿no? Así O, es. o duerme todo el día, eso es en lo que es bueno, en los videojuegos, en estar en el celular, Exacto, ¿no? así. Son todo lo que te dicen los papás. Esto es así súper frecuente, ¿no? Por eso nos lo sabemos Ale y yo, porque Sí, lo vemos claro. mucho. Y es así, pero de veras no hace nada bien su hijo. Bueno, pues, pues puedo decirle que a veces sí me ayuda, ¿no? Entonces, pero lo dicen así con un pesar, ¿no? Entonces, observar y tener disposiciones son indispensables. Y bueno, la estrategia que más ha funcionado es la disminución de conflictos entre padres e hijos. Y bueno, este es del programa que yo les decía. Este programa se llama Programa de Prevención para Padres de Adolescentes en Riesgo de la Secretaría de Salud. Y entonces, este programa parte de la premisa que no solo sirve o no solo esperemos modificar la conducta de los hijos, sino que los padres tienen que modificar sus conductas. Porque muchas veces estamos esperando que el adolescente, así de la nada, ¡pum!, ocurra la magia, y entonces ahora sí sea un adolescente ejemplar y me dé orgullos, ¿no? Y entonces yo esté así, ¿no? Así que lo presuma. Pero pues no probablemente va a pasar, ¿no? Entonces, fíjense, aquí ya les voy a pedir su cooperación, así que ahí apúntense con los Con los comentarios, ejemplos. con los ejemplos y todo eso. Pero, por ejemplo, cuando yo les pongo esto, ahorita les voy a empezar a hablar de lo que es una conducta adecuada e inadecuada, porque esto es clave en la observación. Cuando nosotros queremos empezar a mejorar estas formas de interactuar, hablamos de conductas adecuadas e inadecuadas. ¿A qué nos suena la conducta adecuada? ¿Qué piensan que es conducta adecuada? A ver, chavos, papás, quienes estén ahí, con una o dos palabras, no se esfuercen en hacer definiciones, pero ¿a Sí, qué les claro, en suena? googlearlo. A ver, creo A que ver, aquí yo estoy tenemos. pendiente. Ajá, A ver. por Yo aquí acá dice sigo pendiente de la otra plataforma. comportamientos buenos. Ajá, Karina dice comportamientos buenos. Sí, comportamientos buenos. Aquí ya estamos poniendo un adjetivo, el bueno, ¿no? Yo les digo, incluso eso de bueno tiene un sentido moral. Ahorita vamos a ver por qué no es que sea malo. Tiene un sentido moral, ¿eh? Correcto actuar de acuerdo a las normas, ¿no? Y aquí nuevamente estamos de acuerdo a las normas. Las normas van a ser importantes para distinguir la conducta adecuada. ¿Hay algunos otros comentarios por allá, Ale?
Sí, aquí comentan, actuar conforme a los demás esperan que yo actúe. Ajá, muy bien. ¿Nada más está Es, ese? ajá, ese y hacer lo que se espera. Hacer lo que se espera y como los demás me piden que actúe. Eso también, si ustedes se dan cuenta, parece sometimiento, ¿no? Así de, ay, yo que me tengo que portar bien, ¿no? Es así como de, "Ay, Ujú. sí, sí, si mi mamá dice que recoja la mesa, tengo que recoger la mesa". Bueno, pues la conducta adecuada, por eso es que no decimos buena o mala, la conducta buena o la conducta mala, o la conducta correcta y la incorrecta, no. La conducta adecuada tiene que ver, deje nada más que esto decida funcionar, la conducta adecuada tiene que ver con el cuidado de nuestra salud. Incluye aquellas actividades o conductas que preservan la salud física y mental, es decir, lo que me hace cuidarme física y emocionalmente, psicológicamente. Eso es una conducta adecuada. Mantiene un balance entre el entorno social, medioambiental, pero también en la relación que tengo con ese ambiente. Representa un beneficio tanto para la persona que lo realiza, es decir, en este caso para el adolescente, me beneficia a mí, pero también para los demás. Y estas generalmente se pueden descomponer en cosas más específicas. Por ejemplo, muchos adultos dicen, es que no me ayuda con la casa. Bueno, pero ¿qué implica ayudar con la casa? Y tengo que ser muy específico, que lave los trastes, que tienda la cama, que barra su cuarto, ¿no? Entonces, no es que solamente, o bueno, muchas de esas conductas adecuadas sí son las que otros esperan, pero no solamente es porque los otros las esperen, sino porque me podrían dar un beneficio de cuidar mi salud, mi integridad física, de que yo vaya atravesando esta etapa de una manera eh, como saludable, por decirlo así, equilibrada. No solamente es porque el otro lo diga, que ese creo que es el problema y eso es algo de lo que les enseñamos a los padres. No se vale decirle al adolescente, pues porque yo lo digo y porque soy tu padre, ¿no? No, eso no funciona porque eso genera conflicto. Eso lo que hace es que el otro responda y entonces se defienda y diga, ah, bueno, pues sí, entonces sí, porque tú lo dices, ¿cómo ves que porque yo lo digo no lo hago, no? Entonces no, debe de tener un sentido. Y hay conductas adecuadas para el cuidado de la salud. Por lo tanto, las conductas inadecuadas serán aquellas que se contraponen al cuidado de la salud, ¿no? Son actos que van dirigidos a dañar, ya sea consciente o inconscientemente, la preservación de la salud física y mental. ¿Por qué digo esto de consciente o inconsciente? El chico que está empezando a experimentar con marihuana y dice, no, pero es que a mí la marihuana no me hace mal, ¿no? Pero pues cuando no se vienen los papás y nos preguntan a los profesionales de la salud, decimos, no, sí, la marihuana está comprobado que a más temprana edad, mayores repercusiones va a tener en el cerebro, en el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un daño que pues no es que lo queramos nuevamente solo por satanizar, sino tiene un respaldo de salud, ¿no? Y bueno, desequilibran las relaciones sociales y también se ve amenazado el bienestar propio y el ajeno. Por ahí hay una regla básica, incluso lo escuchamos con don Benito Juárez, ¿no? Que dice por ahí, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así, esa frase nos ha seguido durante añísimos, ¿no? Ya tiene una historia. Pero también en los derechos como humanos universales, hay un derecho que es como súper, súper básico, es de los principales, y que seguramente ustedes lo han escuchado por ahí, que es mi derecho termina en donde empieza el derecho del otro. Y eso es lo que hay que enseñarle a los adolescentes y que los adolescentes deben de aprender, que yo tengo derecho a expresarme, a convivir, a buscar formas de distraerme, siempre y cuando eso no implique un daño al otro. Y también no permitir que el otro me dañe a mí. Eso es así, la regla fundamental. Dos reglas de vida, ¿no? O dos principios de vida es hacer cosas que no me dañen a mí y que no dañen a otro ser vivo. Porque eso es así, es como lo que nos va a permitir preservar el planeta incluso, ¿no? O sea, esa implicación puede tener. Entonces, con esas dos reglas básicas de vida habrá que hacerlo. Y aquí es en donde empieza el problema para que los papás o los adultos entendamos qué sí se les permite a los chicos y qué no. ¿Sale? ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos 10 minutos. Vamos a ver a dónde llegamos. Pero ahora, ¿qué tipo de conducta
Por ejemplo, a ver, aquí otra vez ayúdenme. Ya hablamos de la conducta adecuada, de la conducta inadecuada. La adecuada es la que preserva la salud y un equilibrio. La conducta inadecuada es la que me pone en riesgo. A ver, los chavos que están ahí, o los papás, ¿no? O los adultos que estén ahí. Un adolescente se pone a estudiar, a ver, ¿quién es el más veloz del oeste? ¿Qué es? ¿Una conducta adecuada o inadecuada? A ver. Aquí tenemos una respuesta en Zoom. Adecuada, ¿no? María Eugenia dice, ¿es una respuesta adecuada? Pues sí, ¿no? Ponerse a estudiar es una respuesta. Vayan leyendo las demás, ¿eh? Para que se vayan adelantando. Un adolescente se pone a estudiar es una respuesta adecuada. Un adolescente bebe 5 copas de alcohol en una fiesta familiar. Está en una fiesta familiar, ¿eh? ¿Es adecuada o inadecuada? Inadecuada, dice María Eugenia. A lo mejor aquí habría que señalar por qué es inadecuada. Fíjense que en nuestro contexto en México decimos, no, o sea, incluso los papás dicen esto, pero yo le estoy enseñando a beber a mi hijo. Pero, Prefiero que lo haga aquí que lo haga en otros lados, ¿no? exactamente, pero ya desde ahí se está fomentando una cultura del uso de alcohol, ya de entrada, ¿no? Dice, porque 5 copas ya puede alterar el sistema nervioso. Puede ser 5 copas, de hecho el permitido para hombres en tragos estándar son 4 bebidas estándar, que son 4 copas, pero además porque ya dijimos, al menos a lo largo de esta presentación, que cualquier consumo de cualquier sustancia durante la adolescencia pone en riesgo la salud, ¿no? El desarrollo del cerebro de nuestros adolescentes. Y claro, si lo hace alguna vez, pues no va a tener tanta repercusión, pero si esto empieza a generar curiosidad y entonces a mí me empieza a llamar la atención, claro que me está poniendo en riesgo incluso de seguir imitando esta conducta cuando mis padres no están. Por eso es inadecuada, porque pone en riesgo el bienestar del adolescente. La tercera, a ver, ahí apúntense con sus respuestas. Se descubre que un adolescente tiene relaciones sexuales con su novia. Ellos se protegen. ¿Es adecuada o inadecuada? Híjole, esto me pone siempre en aprietos con los papás, porque de hecho algunos papás, ustedes escriban la respuesta, mientras yo les chismeo. Algunos papás me llegan diciendo al consultorio, yo les digo, ¿por qué trae a su chico? Dice, no, doctora, pues es que descubrí que ya está teniendo relaciones con su novio, y yo no quería que tuviera novio por eso. ¿Y cuántos años tiene su hija? No, pues tiene 17, ¿no? Pero dígale que no tiene que estar haciendo algo. Mala moral del joven. Mala moral del joven, María Eugenia dice. Entonces, ¿hay alguna otra por allá, Ale? Sí, bueno, aquí en esta dice adecuada, siempre y cuando no haga sentir mal la moral del joven. Y por acá dicen que es adecuada, siempre y cuando haya comunicación también con los papás, ¿no? O Ok. sea, como que lo mencionan, pero creo que ahí, en este ejemplo en particular, no hay comunicación con los padres. Ajá. Sí, no, en este puede ser que no. Y sí, como dice Maru, ¿no? Adecuada porque siempre y cuando no haga sentir mal la moral del joven, claro, siempre y cuando no esté implicando un riesgo, es una conducta adecuada. De hecho, ahí lo que los papás Voy a generalmente hacen, aplaudir. ajá, deberían de aplaudir. A mí no me ha tocado conocer ningún papá, sí se los juro. En la vida yo no he tenido acceso a un papá o a un adulto. Por ejemplo, esto pasa mucho de hermanos mayores con los que tienen hermanos adolescentes. También un adulto de este tipo le podría reforzar o alentar esta conducta. Si te cuidas, está súper bien, pues sí, es normal que lo estés haciendo, estás en esta etapa, pero sigue cuidándote, ¿no? O sea, y felicitarlo porque lo hace, pero lo primerito que hacen es, Satanizar. sí, es así como, no, pero ¿por qué? ¿Qué te he enseñado yo? ¿Que te he dado los mejores principios? Pues a lo Virgen mejor, hasta el matrimonio, tú tienes que darte a respetar, ¿no? O sea, como que viene esta parte de la moral. exactamente, y eso, o sea, no es que esté mal, pero es que hay que entender ahí que esa es la moral y los valores del padre, y si con esos valores ese padre creció y los respetó, qué bueno, eso habla de que esa moral que aprendió es muy buena, pero que probablemente su hijo ya esté teniendo otras experiencias, está viviendo en otra época y que difícilmente va a poder tener esa misma moral.
Y entonces, dado que no puede tener las mismas experiencias que su padre, entonces, nuevamente, hay que darle el fusil para que vaya a la guerra, porque el riesgo está ahí y va a ser mucho mejor que se proteja a que siga teniendo relaciones sin precaución. Entonces, ahí es en donde tenemos, por ejemplo, futuros psicólogos o maestros, ¿no? Que puedan estar escuchando esto, es en donde les tenemos que enseñar a los padres que esa forma de comunicación es distinguir cuáles son mis ideas y también distinguir cuando yo me estoy como cerrando a poder escuchar algunas otras o poder considerar otras que son al final del día a las que mi hijo se está exponiendo, ¿no? Como para Claro. poder hacer esas negociaciones. Bueno, a ver, vamos a ver la otra. Dice, una chica se pone a hacer el quehacer porque tiene la intención de salir con sus amigos. A ver, Eso es muy ¿adecuada o típico. inadecuada? Sí, yo la hacía Sí, en mi... claro, todos lo aplicamos en algún toda- momento de nuestras vidas. Mi mamá me decía, ¿qué vas a querer? Porque andas muy apuradita. Claro, vato. Sí, sí, claro. A ver, ¿qué dicen? A ver, Es dice, adecuada. ajá. Acá dicen inadecuada porque lleva como un chantaje, o sea, o va como hacia un chantaje que se va a hacer con la mamá. Ajá, ya les fui poniendo las más difíciles, ¿eh? Ya sí al final. Sí, vamos. Sí, inadecuada o adecuada. Puede ser inadecuada sí hasta cierto punto si solo la chica aprendió a hacer esto, pero también puede ser una oportunidad para negociar. Y entonces, aquí también dice, porque empiezan a tomar decisiones de acuerdo a sus intereses. Puede ser inadecuada, pero en realidad esta, si queremos colocarla en alguna de las dos, es adecuada. Es adecuada porque la chava está entendiendo ahí el concepto de que para que yo pueda ganar un beneficio, me tiene que costar algo. Y entonces al Claro. menos esa vez lo está haciendo. Después con esto, ya que a la chica le está quedando claro que para que pueda obtener ese beneficio hay que hacer algo, entonces podemos empezar a negociar otras cosas, ¿no? Y le podemos decir, bueno, ahora, si tú quieres salir la próxima vez con tus compañeros, entonces ya no basta con que 2 días o una semana lo hagas. Necesitamos tener esto de manera como más constante, Hábitos, ¿no? ¿no? Ajá, Ujú, que esto sea un hábito. Y más bien cuando esto no pase, entonces no podrás salir. Sin discutir, ¿eh? Así, platicadito. ujú. Porque aquí la chica ya lo está entendiendo. La final, una chica no lavó los trastes porque estuvo haciendo mucha tarea. ¿Es adecuada o inadecuada? No lavó los trastes porque estuvo haciendo mucha tarea. A ver. María Eugenia está bien participativa, por aquí ya la vi. Sí, Maruje es hoy la alumna estrella. Ah, esa alumna, uy, sí, ya. No, no, Maru es docente. De hecho, ella, Perfecto. igual fue mi compañera de trabajo y excelente maestra y persona. Entonces, a ver, por acá dicen, pues adecuada porque estaba cumpliendo con obligaciones escolares. Ajá, eso es algo, nada más está ese comentario. Ajá, bueno, aquí en esta plataforma y creo que aquí tenemos otra. Dice Marugenia, dice adecuada porque le dio valor a sus intereses. Aunque creo que esta era de la anterior, pero sí es adecuada. Me voy a quedar con esta respuesta que leíste, Ale. Sí es cierto, es adecuada porque está cumpliendo con otros deberes, pero hay que identificar, aquí es un arma de doble filo, hay que identificar que ahora la adolescente no esté siempre librándose de lavar los trastes porque está haciendo tarea. Porque si esto empieza a pasar ya con mayor frecuencia, entonces ya sería una conducta inadecuada. Pero sí, claro, como está haciendo otro deber, a lo mejor también coincide con los valores de los padres de enfocarse en la escuela, pues entonces sería una conducta adecuada. Entonces, bueno, pues estos son como algunos ejemplos de los tipos de conductas. La verdad es que les traía como algunos otros ejemplos como para discutir, pero si quieren, en la presentación se los dejo, si después los quieren revisar, Ale. Y pues no Claro. sé, para ir cerrando, no sé qué les pareció, qué piensan. Como yo les decía, esto es solo, digamos así, como una probadita. Son algunas estrategias en las que trabajamos. Hay todo un programa, o sea, esto, por ejemplo, que vimos, lo vemos hasta en 3 sesiones, porque muchas veces a los padres o a los adultos les cuesta mucho trabajo identificar las conductas adecuadas, pero también hay que enseñarle al adolescente, ¿no? O sea, al adolescente le tenemos que decir por qué es una conducta adecuada, inadecuada. Entonces se hace un trabajo como mucho más extenso,
se guía mucho a los papás, aparte se les enseñan las estrategias de negociación, de llegar a acuerdos, hay una que se llama, se me fue, como hacer contratos, se me fue el otro nombre, el sinónimo, pero en donde incluso cuando no funcionan las estrategias, se tiene que hacer por escrito, un convenio, se firma un convenio entre padres e hijos, incluso entre con el terapeuta. También hay otra estrategia que esta le va a sonar mucho a Ale, pero es el análisis funcional de la conducta, que se las enseñamos Claro. desde los papás que están con sus niños chiquitos de primaria, pero también con los adolescentes. Es así importantísimo. Yo con lo que finalizaría y sería la última como idea que les transmitiría es que una parte importante de modificar la conducta de los adolescentes, ya sea de padres a hijos, de maestros a hijos, o incluso de nosotros mismos como adolescentes, es reconocer nuestras conductas adecuadas. En eso tenemos mucha falla. Reconocemos mucho las inadecuadas, que no estudio, soy flojo, ¿no? Cuando lo hablo desde el adolescente, no, pues mi papá dice que soy un flojo, que no sirvo para nada, que soy muy respondón. Y cuando les pedimos a los adolescentes que hagan estas descripciones así como de, a ver, ¿en qué eres malo? ¡Pum! Salen. Cuando les Pero decimos, sí, claro. ¿y en qué eres bueno? Eso cuesta mucho trabajo. Entonces, nosotros lo tenemos que reconocer, pero también los adultos, estamos alrededor de estos adolescentes, tenemos que transmitirle y reconocerles esas conductas adecuadas y elogiárselas, ¿no? Por elogiar es felicitarlos, alentarlos a que las sigan haciendo, para que entonces esas conductas se sigan manteniendo, ¿no? Entonces, Sí, bueno, pues claro. hasta aquí, Ale. Sí, claro, muchas gracias, Elvia. Pues bueno, igual unos 10 minutos damos para que pues algunos de los que nos están sintonizando, pues quieran hacer preguntas, ¿no? Obviamente, como lo mencionó Elvia, esto es algo que es un programa entero, en donde se hace esta parte de la prevención, pero creo que con este tipo de información también nosotros vamos a poder ir dándole como estos puntos claves, ¿no? Y que creo que es importante hacer el reconocimiento de esto de pues para poder modificar algo, también pues, o sea, se pide como en la parte de la familia esta modificación también, ¿no? Que de hecho, si no mal recuerdas, pues es algo en lo que trabajamos mucho en estos programas, ¿no? Desde la crianza positiva en niños menores. Entonces, eso es fundamental y que es importante que lo sepan los papás, porque como lo dices, de repente llegan, van al consultorio, te los botan y te dicen, a ver, quiero que haga algo con mi hijo porque la verdad es que yo no lo aguanto, reprobó el año, lo corrieron de la escuela, ¿no? Y empiezan a sacarte todo, pero cuando les dicen, bueno, ok, vamos nosotros a hacer primero una entrevista contigo o con usted para que podamos establecer esto, ¿no? Para que podamos conocer esta causa. Ahí es cuando ellos ya ponen como esa barrera o esa limitación, los mismos padres de familia. Ah, no, o sea, el que está mal es mi hijo, yo estoy bien, o sea, yo por eso te lo estoy trayendo, eso es mi obligación, traértelo, ya está. Ahora Ujú. tú Y sabes que no cómo te digan que no arreglas, me ¿no? preocupo por él, pues si ya se lo Exactamente. traigo al psicólogo, ¿no? Exactamente, y ya con eso creen que están cumpliendo con esa responsabilidad. Entonces, pues parte también de esto es que los padres de familia o el mismo, como decías, ¿no? El contexto familiar se involucre en esta misma modificación de conducta pues, de estos chicos para sobre todo pues la prevención de estos riesgos, porque como lo mencionabas en una parte del conversatorio, esto si no se trabaja, más adelante va a dar problemas y van a ir creciendo, ¿no? Como dicen, a mayor edad de los hijos, pues mayores son los problemas. Entonces, pues sí se tendría que trabajar desde que nosotros identificamos que hay algo, ¿no? Y con eso irlo, pues así, procesando hasta que pues podamos ver cambios. Pero la verdad es que sí es mucha chamba de las dos partes, ¿no? Tanto Sí, padres como hijos. sí. Y del profesional, en este caso que acompaña, también es, Claro. ¿no? Un acompañamiento que por ahí tiene que ser. Por acá Karina pregunta si pueden compartir la presentación. Sí, de hecho creo que pues está quedando grabada, ¿no? Sí, claro. ¿Sale? Sí Ujú. está quedando grabada, igual para los que estén interesados
interesados en la presentación, se los podemos compartir vía correo electrónico. Aquí, de hecho, Elvia ya nos estaba pasando sus datos de contacto. Pues muchas gracias, Elvia. Igual mencionábamos al principio en tu currículum, eres parte de un programa muy interesante que la verdad creo que es muy novedoso, porque pues ahorita con esta cuestión de la pandemia y toda esta situación de la sana distancia, es algo que también tenía que surgir y que es salud mental hoy, ¿no? ¿Nos puedes platicar nada más igual para cerrar un poquito sobre este programa? Sí, bueno, Salud Mental Hoy surgió desde el año pasado, más o menos como desde julio, si no mal recuerdo, justo hace un año, más menos, ¿eh? A mí me invitaron a participar, somos un grupo de profesionales, hay psiquiatras y psicólogos, hay una nutrióloga, porque una de las cosas a las que le apuntamos mucho es a la detección oportuna de dificultades o necesidades de salud mental, emocional, del comportamiento. Entonces, lo que hicimos son juntarnos un grupo, es iniciativa de otro colega principalmente, pero después decidimos apoyar. Y bueno, sí es un servicio privado, es un servicio en línea, evidentemente tiene algunos costos, pero no solo surgió por el contexto de la pandemia, ya lo estábamos planeando así, y después esto de la pandemia Sí, parece que pues. nos quedó como que parece que por eso surgió, ¿no? Pero no, o Sí, sea, en claro. realidad surgió por querer llegar a a otros lugares. Nos ha pasado que nos han preguntado mucho, oye, pero ¿en dónde me puedes, por ejemplo, en algunos grupos nos dicen, un psiquiatra que conozcan en Zacatecas, ¿no? Y yo digo, uy, no, pues, y dicen, no, o sea, los mismos psiquiatras dicen, no, yo no conozco, sí, pero está como ya en tal lugar, ¿no? Entonces, lo que queremos es como acercar estos servicios de salud y bueno, tiene esa intención. Si en algún momento quisieran enterarse un poquito como de qué es lo que hacemos, somos varios especialistas. Ahí en esa página de Salud Mental Hoy están todas las reseñas y todo. Pero sí, tiene la intención de acercar los servicios de salud en cualquier parte de México. Está dirigido solo a población mexicana que pueden vivir fuera del país, pero solo población mexicana. No atendemos otras personas, por ejemplo, aunque sean latinas, aunque hablen español, porque por la cuestión de cultura, ¿no? Hay diferencias en la cultura y eso es importante también en el tratamiento psicológico. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Elvia, por compartirnos esto. Creo que pues tanto como pues especialistas en el tema de la salud mental, es importante que nos vayamos actualizando, que vayamos también nosotros pues adelantándonos, como tú lo dices, ¿no? A ciertas de repente épocas y que pues yo creo que ahora con esto de la pandemia, pues hablamos de las nuevas normalidades y las nuevas normalidades seguramente pues tendremos que modificar mucho de cómo nosotros estábamos viviendo. Y pues bueno, salud mental hoy creo que es una buena estrategia. Igual, como les comentaba, ¿no? Aquí están sus datos de contacto, está la página de internet de salud mental, está su correo, pueden escribirle a Elvia si en algún momento Lo que tienen, creo gusten. que alguna duda, pregunta. Y pues bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Igual por la parte de la otra plataforma, pues te manda muchos saludos, que muchas gracias por compartirnos. Y pues aquí también, pues Maruja nos agradece. Y pues Karina, igual pronto ya recibirás las diapositivas. Esto también se queda video grabado. Y pues bueno, pues muchas gracias. Ya para la próxima semana, igual próximo viernes, ya tenemos un conversatorio programado. Tenemos a otra psicóloga invitada. Ella misma incluso propuso el tema y que creo que es algo que es muy interesante. Y vamos a hablar sobre el poder de tu árbol genealógico. Nuestra psicóloga invitada va a ser la maestra Verónica Meléndez García y es el próximo viernes 10 de julio de 4 a 5 de la tarde, ¿no? Entonces recuerden, para los que están aquí y quieran participar en ese conversatorio, recuerden, pues pueden escribirme un WhatsApp, ahí igual en las mismas imágenes está mi número de contacto, o pues cuando salen los promocionales, pues también mucha gente de repente me pide que les pase los ID de las reuniones, y claro que sí, ¿sale? Entonces, pues muchas gracias a todos, muchas gracias, y pues gracias sobre todo a Elvia por compartirnos un poquito de la experiencia, y pues si no hay más, pues nos vemos hasta el próximo viernes. Muy bien, hasta luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias, bye bye.
¿Ahí me escuchas, Ale? Sí, aquí todavía seguimos, Silvia. Le voy a detener la grabación.